informativo. Una buena tarde, tengan todos bienvenidos a esta actualización de noticias en NTN 24. Soy Ruth del Salto y voy a estar acompañándolas durante la próxima hora de la actualización. Vamos a revisar lo que marca la jornada informativa hoy. Avanza la identificación de las 24 víctimas mortales que dejó el accidente de autobús en Ecuador. 19 son de nacionalidad colombiana. Hablamos con familiares de los pasajeros de este vehículo que salió de la ciudad de Cali y que operaba con un permiso para servicio especial falso. Expectativa por el fallo. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en exilio, dicta sentencia en el juicio por corrupción que sigue en contra del presidente Nicolás Maduro. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Espera información en vivo desde Bogotá. Paraguay no va a mantenerse indiferente ante el sufrimiento de pueblos hermanos. Es hora de dejar de lado la hipocresía y levantar las voces ante esta injusticia. Inició la era de Mario Abdo Benítez. Tras juramentar al cargo, el nuevo presidente de Paraguay expresó hoy su solidaridad con los pueblos de Venezuela y de Nicaragua. Dijo que era hora de dejar de lado la hipocresía, levantar la voz ante las injusticias. Lo hace en beneficio de las grandes mayorías. Día D para Cristina Fernández. El Senado de Argentina debate si aprueba o no los allanamientos a los domicilios y oficinas de la expresidenta y actual senadora con la que cuentan fueros parlamentarios, con fueros parlamentarios. En minuto la explicación del caso que tiene la exmandataria de nuevo en la mira de la justicia. El 1 de diciembre. Luis Ignacio Lula da Silva y sus seguidores no se rinden. El Partido de los Trabajadores van a inscribir esta tarde el nombre del expresidente de Brasil para las elecciones de octubre, pese a que está detenido y condenado por un caso de corrupción. Hay concentraciones a favor de Lula. Las últimas primarias en Estados Unidos, en 4 estados, muestran la diversidad del país. Abren la puerta a la primera transgénero a una gobernación o a la primera candidata musulmana que podría llegar al Congreso. En minutos los detalles. Recuerdo el camino que empezó a colapsar y oí un ruido increíble. Sentí como si hubiera ocurrido un milagro. Era como estar en una película. Milagro en Italia. Un hombre salió sano y salvo después de que su automóvil cayera desde 90 metros de altura durante el derrumbe en el puente de Génova. Ya son 39 las víctimas mortales que deja este colapso, entre ellas un colombiano y un peruano. En la información deportiva, hoy en Estonia se va a disputar la Supercopa de España. Real Madrid y Atlético de Madrid exponen sus armas para la temporada. Comienza el informativo. En Ecuador avanza la identificación de los restos de las 23 víctimas mortales que ha dejado el choque entre un autobús y un todoterreno en una carretera a 30 kilómetros de Quito. Hoy se ha conocido que el bus salió de la ciudad colombiana de Cali y que el permiso de operación para el servicio especial del vehículo era falso. Algunos familiares de los pasajeros señalaron que el paseo fue un obsequio de una persona que se dedicaba a promover viajes. En el rompecabezas del accidente del bus en Ecuador hay piezas que no encajan. Se cuentan varias versiones, ningún responsable y una lista de 24 muertos y 22 heridos. Ahora familiares de las víctimas aseguran que el bus de placas USA 251 salió de la ciudad de Cali en el este de Colombia con destino a Perú como un regalo, pues el transporte, alimentación y hospedaje eran totalmente gratis. Ahora 8 días salieron a una excursión, todo pago, todo gratuito. Una mujer sobrevivió a la tragedia, pues decidió devolverse a Cali al ver que el bus por fallas mecánicas estuvo varado por 4 días. Sí, el bus estuvo varado, entonces por eso yo me aburrí y me vine. Porque pues ya mi mamá me decía que me viniera, que eso tanto tiempo allá. Y pues yo también me aburrí porque pues lo que queríamos era llegar a donde íbamos. ¿Dónde iban? Para el Perú. La Superintendencia de Puertos y Transportes de Colombia ratificó la información en redes sociales. Se pudo establecer que el bus accidentado salió de Cali, luego pasó por Neiva y desde allí emprendió un viaje hacia Ecuador. También se identificó que el vehículo presentó fallas mecánicas y estuvo varios días detenido.
La comunidad solicita con urgencia más información que permita saber qué pasó con sus seres queridos. No sabemos más, no sabemos de Gabriela, no sabemos de Yamile, no sabemos de Doña Pancha, de muchos familiares que se fueron en ese bus, pero que en el momento no aparecen en el momento, y es una situación muy angustiante. El viaje pactado por 9 millones de pesos, una cifra cercana a los $3.000, tenía este recorrido inicial: Neiva, Pitalito, Mocoa, Villa Garzón, La Hormiga, San Miguel, Ecuador, Lago Agrio y viceversa. Las autoridades revelaron que el automotor tenía vigente el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, conocido en Colombia como SOAT, y la revisión técnico-mecánica, los dos documentos expedidos en febrero de este año. La Cancillería colombiana aseguró en un comunicado de prensa que de los 24 cuerpos reportados por Medicina Legal de Ecuador, 19 son colombianos. De acuerdo con las autoridades de Ecuador, es necesario llegar hasta las últimas consecuencias y determinar las responsabilidades de quienes ejercen control en las vías. 9 personas estuvieron de turno, están siendo investigadas, cuáles son las que están en relación directa con el incidente. Realmente no nos podemos permitir en el país, en el Ecuador, de que en menos de 48 horas tengamos 35, 36 fallecidos por fallas también en control, pero también fallas de los conductores, la impericia y el riesgo que han tomado los conductores. No, vamos a seguir con las investigaciones del caso. Del accidente quedan varios interrogantes. ¿Era falso el contrato firmado para el viaje? ¿Por qué una persona diferente al representante legal firmó dicho documento? ¿Tenía el bus permiso para hacer recorridos internacionales? Entre otras dudas que son parte de la investigación que adelantan las autoridades de Colombia y Ecuador. Inmediatamente vamos a conocer el último parte médico que ha sido dado por el director del Hospital Eugenio Espejo de la capital ecuatoriana, donde están parte de los heridos de este accidente que se registró el día de ayer en la vía Quito-Papayacta. Vamos a escuchar lo que dijeron los médicos. Fuera de peligro, pero como son accidentes de tránsito, politraumatismos graves, todavía no podemos cantar victoria, sino que hay que esperar el tiempo prudencial para determinar si existe mejoría completa. ¿Son extranjeros? Son extranjeros, son 4 extranjeros y un ecuatoriano. ¿Los extranjeros son colombianos o venezolanos? Los extranjeros son colombianos, 2 colombianos y 2 venezolanos. No, perdón, 3 colombianos y un venezolano. La situación de que ellos puedan dar entrevistas o no es definitivamente cuestión de ellos personales, de su autonomía. ¿Y ellos lo quieren? No desean dar información en ese sentido. También vamos a conocer cómo avanzan las investigaciones en torno a este viaje, a este paseo y al accidente que se registró en esta zona de Ecuador. Hemos hablado con el jefe de criminalística y también con representantes de la Fundación de Venezolanos en el Exterior. Recordemos que hay venezolanos que resultaron heridos en esta tragedia. Efectivamente son 6 ciudadanos colombianos, 2 venezolanos y 2 ecuatorianos. Bueno, en este caso ha sido muy sui generis, ¿no? Los cuerpos que nosotros hemos recibido el día de ayer han sido cuerpos que no han venido con ningún documento de identidad, algo que nos permita tener un reconocimiento preliminar. ¿Tienen algún tipo de información o les preocupa que ellos, así como los ciudadanos de Colombia, estaban siendo o podrían estar siendo víctimas de una red de trata de personas intentándolos llevar a otro país? Bueno, definitivamente la preocupación siempre ha existido, porque sí se han identificado red de tratas de migrantes, no solamente en Colombia, sino en distintos países. Ecuador, para nadie es un secreto que se ha convertido también durante muchos años en un canal digamos, en una ruta, en un túnel para la trata de migrantes, y se ha dado mucho con los africanos principalmente. Hoy el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio, dicta sentencia en el juicio que sigue contra el presidente Nicolás Maduro por su presunta implicación en un caso de corrupción relacionado a la constructora brasileña Odebrecht. Este órgano judicial realiza este proceso en contra de Maduro desde el pasado 2 de agosto a solicitud de Luisa Ortega Díaz, la fiscal general destituida por la constituyente madurista. NTN 24, en el lugar de la noticia, allá está nuestro periodista Carlos Eduardo Sánchez con el reporte actualizado. Adelante, Carlos. Ruth, una muy buena tarde para ti, por supuesto, para toda nuestra teleaudiencia en Latinoamérica y el Caribe. Es en efecto una audiencia más en este juicio oral y público, un juicio penal que le lleva y le sigue el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Todo esto por casos de corrupción que ha señalado e investigado la Fiscalía del Ministerio Público venezolano, que están relacionados con la contratación y el ofrecimiento de contratos a la empresa brasileña Odebrecht. Ahora mismo,
es una audiencia más. Ahora mismo el Tribunal Supremo de Justicia se ha tomado una hora de receso para deliberar por última vez. Recordemos que hace ya varios días se han dado varias audiencias, el Ministerio Público ha presentado sus pruebas, así las ha consignado la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y ya el tribunal el día de hoy debería tomar una decisión. Recordemos que el daño patrimonial que calcula el Ministerio Público en estos casos de corrupción en el que estaría vinculado el gobierno venezolano, el gobierno de Nicolás Maduro y en especial el presidente Nicolás Maduro, se calcula un daño patrimonial al Estado venezolano sobre $2 millardos. Es un estimado, pudiera ser muchísimo más según las investigaciones que ha realizado el Ministerio Público. Pero vamos a escuchar lo que dijo al inicio de esta audiencia, de esta sesión del día de hoy, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a escucharlo y ya regresamos. Se produjo la tramitación de varios medios probáticos que fueron presentados por la señora Fiscal General de la República. Este tribunal ha recibido de parte de la Asamblea Nacional formalmente el informe de la investigación por el caso de Odebrecht, que está vinculado con este caso que está se está siguiendo en este momento y en esta audiencia. El Ministerio Público, que está al frente en este caso de la doctora Luisa Ortega Díaz, está solicitando una pena de 18 años de prisión para el presidente venezolano Nicolás Maduro. Recordemos que ya se había solicitado una orden de captura internacional. Por acá, a esta hora, vemos a la representación fiscal. Vamos a tratar de acercárnosles a la doctora Luisa Ortega Díaz. Doctora, estamos en vivo para NTN 24. ¿Qué espera usted del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en referencia a este caso que han presentado ustedes por corrupción en contra, en especial, del presidente Nicolás Maduro? Nosotros esperamos que haya una sentencia condenatoria definitivamente firme, donde Maduro se determine la responsabilidad de Nicolás Maduro en los hechos de corrupción y que la justicia pueda llegar a Venezuela, especialmente en este caso tan delicado que tiene que ver con corrupción, hechos por el cual se han violado los derechos humanos en Venezuela, porque el sistema de transporte no funciona, el metro no funciona, los venezolanos se desplazan en perreras porque los dineros no fueron destinados, los dineros de los venezolanos no fueron destinados para la construcción de las obras que se pactaron con Odebrecht, sino que por el contrario terminaron en el bolsillo de Nicolás Maduro y de otros altos funcionarios. ¿Tiene una pena de 18 años? Pudiera llegar a imponerse esa pena de acuerdo al cómputo que se hace de las penas establecidas para el delito de corrupción propia y legitimación de capitales. ¿Cómo avanza la orden de la solicitud de captura internacional que ustedes pidieron y que el Tribunal Supremo de Justicia también avaló? Desconozco en qué estado está, sé que ya ellos oficiaron vía email a Interpol, pero de verdad que hubiese sido ideal que ellos se hubiesen apersonado a Interpol, porque ellos no tienen el mecanismo. Hay un mecanismo establecido por este organismo para que tienen comunicación directa con cada uno de los estados y ellos todavía no han establecido esa comunicación directa. Entonces lo procedente era que ellos hubiesen ido una comisión de magistrados hasta Interpol para explicar la situación. ¿Qué le dice usted a quienes no creen en este juicio, doctora? Bueno, primero y no solamente a los que creen y a los que no creen. Nosotros vamos a seguir luchando por lograr la libertad de la democracia y el rescate del Estado de Derecho en Venezuela. Nosotros consideramos que con una sentencia definitivamente firme que condene a Maduro por hechos de corrupción, además del impacto que va a tener a nivel internacional y en el propio país, en Venezuela, también vamos a tener una herramienta para, en el momento que se produzca el quiebre definitivo y la salida de Maduro del poder, podamos inmediatamente encarcelarlo. No vamos a tener que empezar de cero con un proceso, sino que ya tenemos una condena para poder encarcelarlo. Claro, que eso no significa que no lo vamos a procesar por los otros delitos, como por ejemplo violación a los derechos humanos. Muchísimas gracias. La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en una audiencia más de juicio en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro. Como lo acaban de escuchar, espera una sentencia condenatoria para el presidente de la República, Nicolás Maduro, que pudiera llegar hasta los 18 años. Es el reporte que tenemos a esta hora desde Bogotá, Colombia. Ruth, usted tiene mucho más. Una muy buena tarde. Una buena tarde, Carlos. Gracias por ese reporte. Vamos inmediatamente a ver de qué se le acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro estaría vinculado en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El mandatario venezolano sería juzgado por presunta comisión del delito de corrupción. Al parecer, Odebrecht
habría realizado pagos a funcionarios públicos y a empresas fantasmas en Caracas. Recordemos que el proceso se desarrolla a solicitud de la fiscal general, a quienes escuchábamos hablando con nuestro periodista, la que está en el exilio, Luisa Ortega Díaz, quien fue destituida por la Asamblea Constituyente madurista. Y Luisa Ortega Díaz asegura que tiene pruebas que involucran directamente al presidente Nicolás Maduro. Afirma también que otros funcionarios del régimen venezolano también estarían salpicados en millonarios pagos de corrupción. Uno de ellos, el líder de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. En la lista también están Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicaciones, y Elías Jagua, ministro de Educación. Otros temas de interés internacional. El nuevo presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, ha expresado hoy su solidaridad con los pueblos de Venezuela, de Nicaragua, en un discurso de posesión. Ante la presencia de varios mandatarios de la región, Mario Abdo ha rechazado las violaciones a los derechos humanos. También pidió un diálogo sincero al interior de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Presidencial. En su discurso de posesión, el recién juramentado presidente de Paraguay aseguró que no será indiferente ante el sufrimiento de los que llamó pueblos hermanos. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela, de Nicaragua. Nuestras voces libertarias no callarán. Mario Abdo Benítez invitó a los demás gobiernos a denunciar las violaciones a los derechos humanos en la región. Es hora de dejar de lado la hipocresía y levantar las voces ante esta injusticia. Nuestros pueblos merecen vivir en paz. No queremos más violencia. Ante varios presidentes como Jimmy Morales de Guatemala, Iván Duque de Colombia, Mauricio Macri de Argentina y Evo Morales de Bolivia, aliado de Nicolás Maduro, Abdo Benítez reclamó un diálogo sincero en UNASUR. Seamos conscientes que los procesos de integración no han avanzado cuando se ha priorizado la ideología. Ese es el ejemplo que tenemos hoy, que estamos atravesando hoy en UNASUR. Su llamado llega después de que el presidente de Colombia, Iván Duque, posesionado la semana pasada, anunciara el retiro de su país de UNASUR por considerarla cómplice de la dictadura venezolana. En su discurso inaugural, el presidente Mario Abdo Benítez se mostró a sí mismo a favor de la integración de las economías de la región. Precisamente este miércoles hay una nueva jornada de manifestaciones en Nicaragua. La Alianza Cívica Opositora ha convocado para hoy una marcha y exigir así al régimen de Daniel Ortega que libere a las 400 personas o más que se encuentran detenidas desde abril, cuando iniciaron las protestas antigubernamentales. La manifestación busca rechazar el procesamiento judicial contra los llamados presos políticos. Hasta el momento, 137 personas han sido acusadas formalmente de delitos como terrorismo y crimen organizado. Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980. El oficialismo reconoce la muerte de 198 personas, aunque organizaciones civiles estiman que 450 personas han perdido la vida. Y hace pocos minutos el Senado de Argentina ha comenzado a debatir si autoriza a un juez a realizar registros en los domicilios de la expresidenta Cristina Fernández. La actual senadora está acusada de presuntamente integrar una red de sobornos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo entre el 2003 y 2015. Nuestro periodista Federico Juanto tiene la información desde Buenos Aires. Federico. Hola, ¿qué tal amigos de NTN 24? Luego de haber sido suspendido la semana pasada el tratado del pedido de autorización para allanar los departamentos de Cristina Fernández en la causa de coimas a la obra pública durante el gobierno kirchnerista, nuevamente el Senado vuelve a tratar en sesión esperando conseguir el quórum para poder votar y primero debatir el tema de si allanan o no los departamentos de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cierto es que los senadores ya han ingresado por esta puerta que encontramos nosotros para empezar a dar sesión. Nosotros conversamos con algunos de ellos y nos decían lo siguiente. Bueno, el tema de los allanamientos, nosotros tenemos una posición a favor de que se autoricen. El magistrado cumplió con el trámite que le formuló la Comisión de Asuntos Constitucionales de mandar los fundamentos, y lo que no puedo adelantar es cómo van a votar los otros sectores políticos. Nosotros tenemos la idea de facilitar a la justicia de lo que nosotros necesitamos o creemos que tiene que ir en la facilitación de la justicia.
Creemos que tenemos que darle herramientas, a pesar de los fueros, que no son para ocultar delitos, sino que eran originariamente para cuidar las posiciones políticas de los legisladores. ¿Por qué investigan a la exmandataria y actual senadora de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner? Lo ampliamos en el siguiente informe. ¿En qué consiste la investigación? El caso es conocido en Argentina como los cuadernos de las coimas. Este proceso investiga el presunto pago de sobornos relacionados con obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández entre los años 2003 y 2015. En la pesquisa están involucrados más de una decena de empresarios y exfuncionarios públicos kirchneristas. ¿Cómo se conoció el caso? Durante 10 años, el chofer del Ministerio de Planificación, Óscar Centeno, quien era el encargado de los traslados del viceministro Roberto Barata, tomó apuntes en cuadernos que describen recorridos por Buenos Aires para llevar bolsos repletos de dólares en efectivo. Esos apuntes son la base de la investigación que ha sacudido a la política de la nación. Los cuadernos que dieron origen a la causa fueron entregados por una fuente reservada a un periodista del diario La Nación y a la justicia argentina. ¿Qué contienen los cuadernos? En las 8 libretas se relata el pago de millonarios sobornos a las máximas autoridades políticas del país para obtener la adjudicación de obras públicas. Los textos describen montos, recorridos y los puntos de entrega y recogida del dinero. La Fiscalía estima que los presuntos sobornos alcanzan los 160 millones de dólares que se habrían recolectado durante los más de 10 años de la administración kirchnerista. Los medios internacionales han llegado a comparar el caso con la Operación Lavallato, el escándalo de sobornos más grande en la historia de Brasil. Desde Buenos Aires, esta es tu información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Hasta luego, Federico. Y bajo fuertes medidas de seguridad, los estudiantes de la escuela Marjorie Stoneman Douglas en Florida han vuelto a clases. Hace 6 meses, este centro educativo fue epicentro, escenario de un tiroteo que dejó 17 muertos el día de San Valentín, cuando Nicolás Cruz ingresó y disparó a sus compañeros. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Carlos Fernando Rodríguez. Carlos, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Pues esta mañana se inició la jornada escolar para el periodo 2018-2019 en el condado de Broward, donde se encuentra esta escuela, la secundaria Marjorie Stoneman Douglas, que sufrió uno de los peores tiroteos con víctimas mortales en Estados Unidos. 17 personas perdieron la vida. Varias son las nuevas medidas de seguridad que se tomaron por parte de las autoridades escolares del condado de Broward, como por ejemplo nuevas barras, puertas, cámaras de seguridad, y se mejoró el sistema de intercomunicación de la escuela. Ahora, los estudiantes fueron ingresando a las instalaciones del centro educativo, algunos todavía con preocupación y otros optimistas con las nuevas medidas de seguridad. Me siento un poquito nerviosa de volver al colegio y pues de volver a ver los salones, y porque hay muchas nuevas medidas de seguridad y muchas cosas que cambiaron desde el año pasado, pero creo que me voy a sentir más segura con todo esto que cambió en el colegio. Y pues, pero la verdad me siento lista para seguir con mis clases. Me siento tranquilo, en paz, porque esta escuela es hoy la más segura de todas las escuelas en los Estados Unidos. No quiero ir, pero estoy bien. Todo es normal aquí. Yo sé que I'm safe. Siento bien. Ahora que estoy aquí, tengo mucha seguridad, porque chicos son locos. El superintendente de las escuelas públicas del condado de Broward, el señor Robert Ronce, en una rueda de prensa aquí frente a la escuela Marjorie Stoneman Douglas, afirmó entre otras cosas que va a seguir trabajando con las autoridades locales del condado para la seguridad de los estudiantes. Nosotros continuamos trabajando de forma conjunta con las autoridades locales. Hemos incrementado el personal de seguridad también. Lo que tenemos que hacer es simplemente brindar más detalles para toda la comunidad con quien hemos trabajado en el último año para conseguir ese objetivo. Y bien, pues otra de las informaciones suministradas por las autoridades escolares es que los estudiantes ya no tendrían que utilizar mochilas transparentes una vez que volvieran a clases en esta escuela en el día de hoy. Ahora bien, los alumnos observaron más personal de seguridad. Asimismo, todos los
los estudiantes y los miembros del personal de la escuela, desde hoy y hasta que termine cada jornada escolar, deben portar permanentemente una identificación visible. Desde Parkland, al norte de Miami, soy Carlos Fernando Rodríguez. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Carlos, gracias por ese reporte desde Miami. Aquí hacemos una pausa. Al retornar, por primera vez en la historia de Estados Unidos, una persona transgénero ha ganado las primarias para una gobernación. Ya volvemos. En Brasil, miles de seguidores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva marchan hoy a la sede de la Corte Suprema Electoral en Brasilia para apoyar la inscripción de la candidatura del exmandatario a las elecciones presidenciales de octubre próximo. Simpatizantes del encarcelado dirigente llegaron a Brasilia procedentes de otros estados del país. Algunos incluso durmieron en carpas. Lula da Silva fue acusado por corrupción, lavado de dinero, y la ley brasileña prohíbe expresamente que los ciudadanos condenados en segunda instancia concurran a las elecciones, por lo que el Tribunal Superior Electoral podría vetar su candidatura. Y por primera vez en la historia de Estados Unidos, una persona transexual ganó las primarias para una gobernación. Se trata de Christine Holkitz, de 62 años. Está casada, tiene 3 hijos, 2 nietos, vive en un pequeño pueblo en el estado de Vermont. Las primarias se realizaron en 4 estados. Ahí también abrieron la puerta a que una candidata musulmana pueda llegar por primera vez al Congreso. Gustavo Alegret, director periodístico de NTN 24 en Estados Unidos, tiene el reporte. Gustavo. Ruth, muy buenas tardes. Hubo elecciones, esas primarias, en 4 estados, en Vermont, en Wisconsin, en Connecticut y en Minnesota. Y en Vermont y Minnesota se comenzó a escribir una nueva página de la historia política de Estados Unidos. Como decían, Vermont escogió por primera vez como aspirante a la gobernación a una persona transgénero. Esta persona llamada Kristi Halkish, que quiere gobernar el estado, tiene muchas posibilidades, ya que Vermont es un estado profundamente progresista y ganar esa primaria le abre casi la puerta a llegar a la gobernación. Destacar también en Minnesota la victoria de una legisladora estatal que por el Partido Demócrata aspira ahora a una posición en el Congreso de Estados Unidos. Se trata de Ilhan Omar, que es somalí, nacionalizada estadounidense, que profesa la religión musulmana. Estoy tan orgullosa de ser la cara de los demócratas hoy. No se trata sobre la comunidad transgénero, no es sobre la comunidad LGTBI, sino las comunidades marginadas. Lo hicimos, esto es muy emocionante y estoy lista para que todos nosotros salgamos mañana y continuemos teniendo las conversaciones con el pueblo del Distrito Congresional número 5. Omar compartiría ese privilegio de ser la primera congresista musulmana si también lo hace en las elecciones de noviembre una candidata demócrata que ganó la semana pasada en Michigan. Serían 2 las aspirantes que profesan esta religión en llegar por primera vez al Congreso. Destacar que en estas primarias hubo también una arrolladora, esperada pero no por ello menos impactante, victoria del senador Bernie Sanders, que consiguió el apoyo de más del 90% de los demócratas para continuar ocupando la silla de senador por ese estado de Vermont. En Wisconsin, por primera vez no se presentaba Paul Ryan. En 20 años los republicanos buscaron candidatos y en este caso fue Brian Stahel quien se llevó la victoria y se enfrentará a un sindicalista de origen mexicano que aspira a la misma posición de Paul Ryan por ese estado, y él, pues el hecho de que tenga esas raíces latinas lo hace relevante. Y un último apunte, y es que el aspirante a gobernador que está ahora en la gobernación y que busca la reelección, Scott Walker, ganó con comodidad y muy probablemente volverá a ser el gobernador de ese estado. Creo que por el Partido Demócrata vemos que hay diversidad, vemos que hay diferentes opiniones. Creo que en parte nos enseña que Estados Unidos continúa ayudando o representando un país de muchas ideas como debe ser esta democracia. Por el Partido Republicano hemos visto que Trump sigue tratando de ser el rey de los republicanos, es decir, este tipo de republicano debemos estar eligiendo. A mi parecer, creo que el Partido Republicano está sufriendo enormemente teniendo como mandato al presidente Trump.
El calendario de primarias en Estados Unidos está esparcido en los meses previos a esas elecciones. Hay mucho en juego, se renueva toda la Cámara de Representantes y 2/3 del Senado. Un indicador que nos puede dar de cómo van a ir los tiros en esas elecciones es la capacidad de movilización que tienen los partidos, y lo que vemos hasta ahora en estas elecciones primarias es que los demócratas están movilizando y llamando a votar a muchos más seguidores que los republicanos. Es un indicador de lo que puede pasar. Gustavo Alegret, NTN 24, Washington. Gracias a Gustavo por ese reporte desde Washington. Y este jueves más de 100 medios estadounidenses van a publicar editoriales contra los ataques del presidente Trump a la prensa. La iniciativa es liderada por el diario The Boston Globe y llega luego de que el republicano insistiera en que los medios de comunicación se han convertido supuestamente en el enemigo del pueblo norteamericano. Reconocidos periódicos como el New York Times va a denunciar los peligros que conlleva estas declaraciones para la libertad de prensa. En Venezuela, representantes del partido opositor Acción Democrática han protestado frente al Ministerio de Alimentación con sede en Caracas. Denunciaron la quiebra del sector ganadero y agropecuario. Según ellos, durante este año solo se ha producido el 25% de los alimentos necesarios. La noticia enseguida con Oliver Fernández, nuestro periodista en Caracas. Hola, buenas tardes. Los manifestantes se apostaron frente al Ministerio de Alimentación, pero fueron obligados a abandonar el lugar. Yo tengo 70 años de edad y no pude estudiar con los estudiantes. No pude. Mira, si tienes 70 años aquí, nada, vale. Usted es periodista que se trata de esta vaina, sin vergüenza, falta de dignidad. Sin embargo, lograron entregar un documento en el que expresan el hambre que padecen la mayoría de los venezolanos. Lo que le estamos diciendo, lo caótico, la quiebra en que han caído los agricultores y ganaderos venezolanos. Razón por la cual usted no consigue alimento en ningún supermercado y no están. Explicándole que no tenemos maquinaria en el país para rastrear la tierra. Explicándole que no existe semilla certificada para sembrar, que no hay abono, que no hay fertilizantes, que no hay insecticidas, que no hay fungicidas y que solo este año, que ya terminó el ciclo de siembra, se logró sembrar el 25%. Mientras tanto, algunos venezolanos cuentan cómo se les va la vida hurgando entre la basura como única alternativa para poder comer. Yo como comida del container, como comida de basura. ¿Cómo haces tú para hurgar entre la basura? ¿Qué buscas en la basura? Yo busco comida, pollo, carne, vainas que botan de restaurantes, botan arroz, botan de todo en la basura, pedaliño, todo. Otros ciudadanos creen que no se le puede exigir a un gobierno que no conoce el significado de la moral y las buenas costumbres. Para ellos es necesario un cambio. Y lo que es peor aún, tratan de quebrantar la buena fe de los demás, convertidos exactamente en enemigos de la justicia y la verdadera sociedad que somos todos. Es como si fuese natural, normal, correcto. Se desplace la moral, la buena conducta, la autenticidad, por la hipocresía, corrupción, matraca, bandolerismo. Los manifestantes también calificaron de indolente al gobierno de Maduro. Además, consideran que las nuevas medidas económicas serán un nuevo fracaso. Pues, ¿qué es lo que va a suceder? No hay que ser un erudito en economía para saber que dentro de 3 meses vamos a tener que volverle a quitar un poco de cero a la cifra, porque es que esto se lo va a comer la inflación. Los ciudadanos aseguran que frente a las agresiones, la protesta seguirá siendo la respuesta en la calle. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias por ese reporte desde Venezuela. El ingreso masivo a Colombia de mujeres venezolanas en su última etapa de gestación tiene a punto de colapsar varios hospitales públicos del Atlántico colombiano. Vienen buscando dar a luz ante la crisis sanitaria que viven en su país, en Venezuela. El programa La Noche de NTN 24 ha registrado este drama desde el municipio de Soledad. Allí está nuestro periodista Oscar Ramírez. Él nos da la primera historia de este especial periodístico. Mire, muchas venezolanas que logramos entrevistar aquí en Noticias RCN, que están a punto de dar a luz, dicen que decidieron arriesgarse y cruzar la frontera hacia Colombia para por lo menos encontrar algo que comer. Y prefieren dormir en las calles, en las plazas públicas, pero por lo menos tener las 3 comidas diarias y no estar en Venezuela, donde sí tienen vivienda, pero aguantan hambre y aguanta hambre también el bebé que llevan en su vientre. Esto nos contaron.
El día en que Ligia cruzó la frontera por una de las más de 250 trochas que existen entre Colombia y Venezuela, sintió que de alguna manera no solo estaba salvando su vida, sino también la de su bebé que viene en camino. No sé qué nos pueda pasar dentro de 4 meses cuando dé a luz, o sea, no sabemos de verdad qué vamos a hacer, si nos quedamos, nos vamos. La crisis de su natal Venezuela la obligó a buscar una cuna en el exilio, a ir detrás de su esposo, que meses antes había emigrado. Se llenó de valor, empacó en su morral sus sueños y angustias y en su mano tomó a su pequeña de 8 años y llegó a Soledad Atlántico. Con la mente de todo venezolano, cuando estamos en Venezuela, de que vamos a encontrar algo mejor, vamos a tener un mejor trabajo, vamos a estar mejor. Fue feo pasar por la trocha, con miedo a que no te vayan a violar, que no te vayan a hacer daño. Es miedo, y estar sola, viajar sola es algo fuerte, pues, que hay que llenarse de valentía y hacerlo. La situación que encontró no fue la mejor. Tuvo que dormir en la calle y vivir de la caridad porque conseguir trabajo en su estado es muy difícil. En lo único en que piensa es en el momento en que vaya a dar a luz. Es triste, porque aunque los tengo a ellos dos, pues no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá. Pienso mucho en el momento del parto, de que vamos a estar los 3 solos. Si él está pendiente de mí, ¿quién va a estar pendiente de la niña? Es fuerte, pero si nos vamos para Venezuela, ¿qué le doy de comer a mi hija? Vendiendo agua y bebida de Malta, todos los días Tony se rebusca la forma de llevar algo de comer para su esposa y para su hija. Para pagar los 10.000 pesos diarios que les vale dormir bajo un techo. Yo aspiro a estar bien, o sea, a darle lo mejor a mi hijo. O sea, lo que yo nunca tuve, dárselo a él. Y en el nombre de Dios, que la situación en Venezuela pues cambie y yo pueda irme a mi país y pueda hacer como yo quiero hacer las cosas. Mientras tanto que estemos aquí y que no podamos llegar allá, pues lo que sea lo que Dios quiera, o sea, que me ayude y que Dios es el que todo lo sabe. Ligia hace parte de ese silencioso fenómeno de venezolanas embarazadas que huyen de los quirófanos vacíos de su país. Como su bebé, son al menos 8.200 más esperando su turno para ver la luz. Al menos 1.100 madres gestantes venezolanas estarían en el municipio de Soledad. Bueno, Naciones Unidas expresa una vez más su preocupación por la creciente migración venezolana a través de sus diferentes agencias. La ONU ha destinado más de $70 millones para apoyar justamente la asistencia humanitaria que ha ofrecido países como Colombia, Brasil, también está Ecuador, principales receptores de venezolanos que huyen precisamente de la crisis que hay en varias partes, en varios puntos de Venezuela, generalizada ya casi. En Nueva York, Alejandro Rincón tiene el reporte hasta ahora. Alejandro. Hola, Rus, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. Este nuevo mensaje de la Organización de Naciones Unidas llega con una clave de lenguaje que no puede pasar desapercibida. El organismo internacional califica toda esta situación alrededor de los venezolanos que huyen de su país como una crisis regional de refugiados. En este contexto, la Organización de Naciones Unidas entregó precisiones sobre el total de dinero que está desembolsando a través de sus agencias para atender a todos quienes están respaldando a los venezolanos que huyen de su país. De refugiados de la ONU con organizaciones internacionales de migración están liderando la responsabilidad de la crisis relacionada a la crisis actual en Venezuela. A través de programas estamos intentando llevar a cabo asistencia con las organizaciones internacionales que aportan a través de la inversión de millones de dólares, 6 millones de dólares para las comunidades involucradas. Así que tenemos 6.2 millones de dólares por parte de las agencias de emergencia sobre migración, por lo que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela.
La ONU, a través de el portavoz del secretario general, recuerda que por el momento se destina esta multimillonaria ayuda a todos quienes apoyan a los venezolanos, aun cuando también está prestándose asistencia a nivel material, no solo a las agencias que en territorio venezolano están tratando de apoyar allí a todos estos ciudadanos, sino también a los países vecinos que están recibiendo un enorme flujo de venezolanos. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la sede general de Naciones Unidas. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por ese reporte desde Nueva York. Pausa en esta emisión de noticias. Enseguida, la confusión de una conductora causó destrozos dentro de un concesionario de vehículos. Esto sucedió en China. Milagro en el puente de Génova, en el noreste de Italia. Un exjugador de fútbol ha sobrevivido a la tragedia después de que su vehículo cayó desde una altura de 90 metros. 39 personas murieron tras este colapso de la estructura, entre ellos un peruano y un colombiano. Los equipos de emergencia siguen trabajando en esta zona y retiran los escombros aceleradamente para hallar más sobrevivientes. Davide Capello, sobreviviente, es la frase con la que se presenta este exfutbolista luego de salvarse de morir tras el colapso del puente Morandi de Génova. Capello narró desde el hospital la experiencia que vivió cuando su auto cayó con él a bordo desde una altura de 90 metros. Recuerdo que la carretera comenzó a colapsar y escuché un ruido intenso. Vi que la carretera se derrumbaba y me hundí con ella. Tuve la suerte de aterrizar. Ni siquiera sé cómo, porque si vieras mi coche, no me desmayé. Me quedé lúcido y llamé a los bomberos para avisarles de la situación y venir a buscarme. Luego llamé a mi familia. Sentí como si hubiera ocurrido un milagro. Davide quedó atrapado entre los escombros y se sorprende de no tener heridas graves. Era como estar en una película. Vi a los rescatistas que llegaron, a los bomberos, a todo el mundo. Fue un shock. Solo tengo la imagen frente a mis ojos de la carretera que se derrumbó. Vi 4 coches delante de mí. Había bastante tráfico. No puedo imaginar que algo así ocurra en Italia. Entre las víctimas fatales fue identificado Carlos Jesús Erazo Trujillo, de 26 años, un ciudadano peruano y uno colombiano. Además, el gobierno francés anunció que 4 de sus ciudadanos también están entre los muertos. El vicepresidente y ministro de Trabajo Luigi Di Maio y el ministro de Infraestructuras Danilo Toninelli se trasladaron a la zona. Las autoridades anunciaron sanciones en contra de las compañías que no cumplieron con sus contratos en el mantenimiento del puente. En un país moderno y civilizado como Italia no podemos permitirnos ver acontecimientos trágicos como este. No es aceptable y los que cometieron un error tendrán que pagar hasta el final. La primera acción que haremos, obviamente, es ir a revisar la convención estipulada con Autostrade y revocar esta concesión y sancionar severamente a aquellos que creo que no han cumplido con las claras obligaciones en materia de mantenimiento. A esta hora los equipos de emergencia siguen en la zona. Trabajan contra reloj para retirar los escombros. Aún mantienen la esperanza de hallar vida. Y el Papa Francisco ha lamentado la tragedia ocurrida en Génova. El pontífice envió un mensaje a los familiares y amigos de quienes perdieron la vida en este suceso y a quienes también han resultado heridos. La reflexión la hizo desde Roma momentos después del rezo del Ángelus. Estoy pensando en particular en aquellos que están sufriendo la tragedia que ocurrió ayer en Génova y causó víctimas y pérdida de vidas. Mientras encomiendo a las personas que han perdido sus vidas a la misericordia de Dios, expreso mi cercanía espiritual a sus familias, a los heridos, a los desplazados y a todos los que sufren a causa de este dramático evento. Los invito a unirse en mi oración por las víctimas y por sus seres queridos. En China, la confusión de una conductora causó destrozos dentro de un concesionario de vehículos. Esta mujer realizaba una prueba de manejo con una camioneta en venta. Se equivocó de pedales, pisó el acelerador en lugar del pedal del freno. Se estrelló contra la puerta de vidrio de la entrada de este local, sufrió algunas lesiones menores. Por fortuna, nadie resultó herido. El seguro se va a encargar de cubrir la avería del automóvil, pero la mujer va a tener que pagar los daños que ocasionó en la concesionaria. Aquí damos paso a los anunciantes. Gracias por su sintonía con el canal de las Américas NTN 24, que ese viene Planeta Gente. Nos puede seguir en nuestra página web www.ntn24.com. Una buena tarde para todos.